Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. En el último episodio comenzamos a hablar de las proteínas, un tipo de moléculas extremadamente versátiles que las células utilizan para realizar las tareas que las mantienen vivas. Fue una introducción un poco básica, pero necesaria para entender por qué las proteínas son como son. Hubo también algo de biología molecular de por medio, y no sé si tan clara como me gustaría. Pero la buena noticia es que a partir de ahora no se hace tan necesario entrar en detalles sobre átomos, enlaces, iones y esas cosas. La verdad es que la biología a estos niveles es complicada de entender. La primera razón es que nos habla de cosas diminutas que no podemos imaginarnos bien, haciendo cosas fisicoquímicas y complejas. La segunda es que hay una tendencia a explicar estas cosas partiendo desde el detalle, describiendo lo que existe. Y no me entendáis mal, muchas veces está muy bien explicado. Sin embargo, a mí me pasa que me cuesta mucho entender las cosas sin hacerme una idea primero de por qué están ahí, de cuál es su función. La selección natural puede no ser un diseñador inteligente, pero no perdona muchos caprichos. Así que cuando encontramos una maquinaria compleja y costosa, puede que no funcione de la forma más eficiente, o ni siquiera de una forma intuitiva para los humanos, pero está ahí por algo. Así que antes de profundizar más en proteínas, metabolismo y demás, vamos a intentar crear un marco mental que nos ayude a entender el sistema que estamos estudiando. Y hoy, en vez de comida o joyerías Disney, vamos a usar la ciencia ficción. Viajemos con nuestra imaginación a Próxima Centauri, la estrella más próxima a nuestro Sol. Cuidado porque que sea la más cercana no quiere decir que esté cerca. Tendríamos que viajar durante 4 años a la velocidad de la luz para alcanzarla, o unos 7000 años a la velocidad de nuestras naves espaciales más rápidas actuales. Así que nuestra imaginación tendrá que bastar como método de viaje, con la ventaja de que nadie va a poder comprobar si lo que imaginamos es verdad o no. Orbitando Próxima Centauri está Próxima b, un planeta de una masa similar a la de la Tierra en una zona de la estrella que podría ser habitable. De hecho, en nuestra imaginación lo es, y está habitado por una diversidad de formas de vida impresionante. Entre ellas son destacables unas criaturas correosas y tentaculadas, de ojos grandes e inteligentes. No son como nada que tengamos en la Tierra, pero si las miramos un poco de lado y le echamos imaginación, se parecen algo a las sepias. Así que las vamos a llamar metasepias. Las metasepias de Próxima Centauri b han creado una civilización avanzada a la luz de su propia estrella. Grandes estructuras, máquinas fabulosas, obras de arte maravillosas y armas terribles. Si pudiéramos tomarnos un vaso de Blorg bien fresquito con una metasepia, encontraríamos que tenemos muchas cosas en común. Esto hace la situación muy triste, porque las pobres metasepias se enfrentan a un cataclismo que podría borrarlas de la faz del universo, una catástrofe ecológica de proporciones apocalípticas. En Próxima b han corrido ríos de tinta sobre este asunto. Debates interminables sobre si esta catástrofe era evitable o no, si la civilización metasepioide ha contribuido al problema, en qué grado, y de forma quizá un poco más filosófica, si las metasepias se lo merecen o no. Pero todo esto ya no importa. Lo que les queda a las pobres metasepias es un plan desesperado, un intento de, si no sobrevivir, al menos dejar una nota en el universo diciendo, estuvimos aquí, recuérdanos. Así que bienvenidos al proyecto más ambicioso de la historia de Próxima b, una enorme nave arca, un vehículo espacial colosal, cargado con todo el conocimiento acumulado de las metasepias, y huevos congelados, por si encuentran un lugar donde volver a empezar. Un monstruo mecánico fabricado para viajar durante miles, quizá cientos de miles de años por el espacio. El principal problema de esta nave es que va a tener que funcionar durante mucho tiempo, sin ningún tipo de apoyo, en un universo hostil. A donde va no hay gasolineras, va a tener que encontrar formas de recolectar su propio combustible. Tampoco hay talleres, va a tener que repararse a sí misma. Y aunque salió de Próxima b con el depósito lleno y unas buenas reservas de materias primas en la bodega, cuando se acaben tendrá que buscarse la vida. Así que vamos a echar un vistazo al diseño de la gran nave arca, la Coleoidea, la última esperanza de las metasepias. Con el fin de mantener la nave a punto y ser capaz de enfrentarse a un universo hostil, la Coleoidea lleva a bordo un ordenador enorme. En él lleva almacenadas las instrucciones para construir decenas o cientos de miles de máquinas y componentes distintos, todos los que sus creadores consideraron que necesitaba para hacer frente a los problemas que predecían que se iba a encontrar.
Junto con ellas, los ingenieros de Próxima B le proporcionaron un montón de instrucciones especificando qué máquinas debería construir en qué situaciones. Esta es una parte muy necesaria. Veréis, la tecnología Metasepi es muy avanzada, pero tiene algunas limitaciones con las que hubo que trabajar a la hora de construir la coleoidea. La primera es que aunque sus máquinas hacen el trabajo muy bien, están muy especializadas. No tienen robots generalistas. Y aunque los tuvieran, las metasepias no han desarrollado mucho la inteligencia artificial. Razones religiosas principalmente. Bueno, eso y aquel incidente, con mayúscula, de 3042, pero esa es otra historia. Esto se aplica también al ordenador central de la nave. No es particularmente inteligente, ni tiene la capacidad de controlar directamente a sus robots. Su función básicamente es recibir informes desde el resto de la nave, y usar los algoritmos que le dieron sus creadores para gestionar su pequeño reino y los millones de robots que lo pueblan. Porque son millones. Imaginemos algunos como arañas, recorriendo el casco por dentro y detectando zonas deterioradas. Otros como orugas que responden a las señales de las arañas para poner parches cuando se encuentran una zona deteriorada. Otros con forma de disco con bracitos, que se encargan de regular cuidadosamente el funcionamiento de los reactores de fusión que mantienen las luces encendidas. Todos estos robots hacen su tarea de forma incansable y excelente, pero más allá de eso no son exactamente titanes cerebrales. Si pillamos a uno de los reparadores, le damos unas vueltas, nos lo llevamos a otra sección de la nave y lo dejamos allí, no va a saber volver a su puesto. Quizá vague al azar por los pasillos hasta encontrar de nuevo el interior del casco, o quizá se pierda para siempre. El resultado será pura casualidad. Esto deja al ordenador central en una posición un tanto difícil. Tiene muchísimas tareas que hacer, tiene millones de robots que gestionar. Sin embargo, estos robots son extremadamente tontos y no tiene control directo sobre ellos. Lo único que puede hacer el ordenador central, y no es poco, es gestionar los recursos de la nave, decidir qué robots hacen falta y en qué cantidad. Y por suerte aquí sí que tiene opciones y herramientas. Aquí llegamos al segundo gran componente de la coleoidea, una parte tan importante de la nave como el ordenador central. Unas enormes forjas automatizadas, capaces de usar los planos que contiene el ordenador para fabricar robots a partir de materias primas. Cuando el ordenador central necesita cierto tipo de robots, imprime una plantilla de fabricación y la envía a las forjas. Las forjas recogerán materias primas de la reserva, incorporarán la plantilla a una de sus omnifactorias y fabricarán robots de ese tipo. Esta plantilla es un objeto físico. Podemos pensar en ella como un troquel como los que se usan para fabricar cajas, y después de cierto número de usos se deteriorará. Así que aunque ni el ordenador central ni la forja sean demasiado inteligentes, no hay peligro de que un robot se produzca indefinidamente hasta agotar los recursos de la nave. Esto es importante, porque los recursos de la coleoidea son muy limitados, que es la razón por la que todo este sistema existe en primer lugar. Si tuviésemos una nave enorme, con acceso ilimitado a todo tipo de materiales, y con espacio para todos los robots que quisiéramos, todo esto no sería necesario. Podríamos fabricar números enormes de todos los robots posibles constantemente, soltarlos por la nave y listo. Pero claro, en la realidad esto no es así. La coleoidea partió de Próxima B con una cantidad de materias primas limitadas en su bodega. Está lo suficientemente bien equipada como para minar algún que otro asteroide que encuentre en su camino, pero no está garantizado que se encuentre con ninguno en un futuro cercano. Además, el espacio disponible en la coleoidea es también limitado. Si llenásemos todo de robots apelmazados en los pasillos de la nave, ninguno sería capaz de llegar a donde debe y hacer su trabajo. Esto quiere decir que la coleoidea necesita ser muy rácana con sus recursos. Por un lado, el ordenador central tiene muchos algoritmos que aseguran que solo manda producir lo que hace falta cuando hace falta. Por otro, el sistema de fabricación está complementado por uno de reciclaje. Parte de los robots que vagabundean por la nave tienen la función de detectar robots deteriorados o que ya no hacen falta, y marcarlos para otros que se encargan de desmantelarlos. Las metasepias, inteligentes ellas, tuvieron esto en cuenta, y todos los robots están hechos con piezas comunes, un poco como los Legos. Eso hace fácil desmontarlos y reutilizar los componentes. El resultado final de todo esto es un sistema un poco particular, muy descentralizado, muy acorde con las metasepias, que tienen un sistema nervioso disperso parecido al de las sepias y pulpos terrestres. Tenemos por un lado robots muy tontos y especializados, que van a hacer más o menos lo que quieran. Tenemos un ordenador central,
que puede decidir fabricar ciertos tipos de robots en ciertas cantidades dependiendo de lo que le digan sus algoritmos, y tenemos un sistema de reciclaje que puede desmontar los robots que no le sean útiles. Todo esto tiene de alguna forma que funcionar, según estas reglas y sus consiguientes limitaciones. Nuestra nave tiene que tener los robots correctos, en las cantidades correctas, en los lugares correctos, haciendo las tareas correctas. Y claro, cuando las circunstancias cambian, los robots, cantidades, tareas y lugares correctos también cambian, y la coleoidea debe ser capaz de adaptarse. Si, por ejemplo, encontrásemos un delicioso asteroide, sería necesario detectarlo, aproximarse, fabricar robots mineros, traer el material a bordo y procesarlo. Una vez hecho esto, necesitamos reciclar todos los robots mineros y procesadores que ya no necesitamos, y volver a la normalidad, por llamarla de alguna forma. Así dicho, parece muy difícil, ¿verdad? Recordemos que el único poder que tiene el ordenador central es crear robots. Cada robot tiene funciones muy específicas y ningún tipo de inteligencia. Se mueve al azar por la nave si se lo deja solo, y realiza sus tareas si las realiza cuando encuentra el lugar adecuado, si lo encuentra. Algunos tienen algoritmos de regulación muy sencillos, que quizá les permiten, por ejemplo, dejar de fabricar planchas de metal si ven muchas planchas de metal cerca, pero poco más. Lo único que tenemos a nuestro favor es que los robots son fácilmente desmontables y reciclables. Ante esto, las metasepias decidieron que la mejor solución era tener robots para todo, fabricarlos liberalmente y reciclarlos constantemente. Puede haber un robot cuya única misión sea pegarse a otro robot y marcarlo para reciclaje. Un segundo cuya misión sea pegar ese primer robot al robot que tiene que reciclarse. Y finalmente un tercer robot cuya única misión sea reconocer a los robots que deben reciclarse y guiar al segundo robot para que pueda pegarles al primer robot. Para fabricar cosas es lo mismo. Cada robot es como una máquina en una de nuestras cadenas de montaje. Son máquinas grandes con una función específica, y de la misma forma que para enlatar pimientos necesitas varias máquinas seguidas, para cualquier tarea de la nave vas a necesitar 2 o 3 robots. Y luego, por supuesto, necesitas que los robots lleguen donde tienen que ir. Así que necesitas otros robots que los marquen para determinar dónde hay que llevarlos, y robots de acoplamiento para unirlos a robots de transporte. Es por esto que la coleoidea necesita ser capaz de fabricar cientos de miles de robots diferentes. Y como las necesidades de una nave son siempre cambiantes, siempre hay robots siendo reciclados. Si es necesario, se le fabricará un sustituto exacto, y si no lo es, se usarán sus recursos para construir uno que sí lo sea. Lo único que puede hacer el ordenador central de la coleoidea es intentar entender qué tareas hacer y manipular la población de robots de tal forma que los responsables de hacerlas existan en suficiente cantidad como para que estas máquinas atolondradas sean capaces de encontrar los lugares donde se las necesita. Por supuesto, la última esperanza de las metasepias, la noble coleoidea, es una nave imaginaria. Sin embargo, las funciones que tiene que cumplir, sus capacidades y limitaciones, se parecen mucho a las de una célula. Al igual que la coleoidea, una célula es un sistema que necesita sobrevivir de forma autónoma en un ambiente hostil por un periodo indefinido. Las que nos componen hoy en día tienen muchas amigas, pero eso viene mucho más tarde en la evolución. Inicialmente, cada célula tuvo que sobrevivir sin apoyo. Al igual que nuestra nave, una célula tiene un ordenador central, el material genético, que contiene instrucciones para fabricar robots, y muchas otras instrucciones para decidir cuáles hay que fabricar y cuándo. Este ordenador central está apoyado por gigantescas forjas celulares, unas de las estructuras más ancestrales y más conservadas evolutivamente en toda la vida sobre la Tierra, los ribosomas. Y por supuesto, los robots estúpidos de los que hemos estado hablando todo este rato son las proteínas, máquinas muy especializadas pero sin guía, difundiéndose de forma aleatoria por la célula, si no hay formas de controlar a dónde van. Y al igual que en el caso de la coleoidea, algunas proteínas están implicadas en el sistema de reciclaje de otras proteínas, con un sistema que de hecho se parece mucho al que os describí antes con robots. Y claro, como todas estas proteínas están hechas de los mismos aminoácidos, es fácil desmontarlas y usar estos aminoácidos para crear otras nuevas. Esta es la forma en la que funciona una célula. Todas las células sobre la Tierra. La única forma que tienen de afectar lo que ocurre dentro de ellas, y a veces fuera, es fabricando las proteínas adecuadas en las cantidades adecuadas. Gestionar en definitiva su población de proteínas,
y rezar a cualesquiera que sean los dioses a los que rezan las bolsitas de agua sucia para que estas proteínas hagan las tareas necesarias para mantenerlas vivas un día más. Espero que este marco os haya ayudado a entender un poco mejor qué es una célula, por qué funciona como funciona, por qué tenemos tantas proteínas diferentes y por qué son tan importantes. Volveremos a hablar de las metasepias y de su mundo de ciencia ficción, pero por ahora, en el próximo episodio, pondremos los pies en la tierra y hablaremos de algunos ejemplos específicos que nos ayuden a entender cómo funcionan las proteínas y cómo la célula regula su actividad. Hasta entonces pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.